Una vez como profesional médico, uno estudia y uno regresa en su experiencia a muchas vivencias. En mi experiencia en la medicina, en mi aprendizaje en los últimos años, reflexioné sobre el hecho de que en realidad yo empiezo a cuidarme desde que nazco. Cuando uno nace con una pulsión, con un instinto. El momento de nacimiento es un momento extraordinariamente importante. Y en ese momento uno siente una pulsión o de supervivencia o de vivencia. Mucha gente que nace con un poder vital extraordinario. Entonces esa gente se va a dedicar a cosas simples en la vida, a, no sé, un abogado, un economista o un ingeniero. Mucha gente que trabaja en la salud lo hace como una fuente fundamental de preservarse. Entonces, en mi caso, yo nací de 7 meses, muy débil. Y durante toda mi infancia tuve la necesidad de hacer deportes, hacer ejercicio, en cierta forma de poder fortalecerme físicamente. Y después, desde ahí, mi vida en el deporte, sobre todo en el deporte, y después siempre buscando algo más. Y por suerte, en el aspecto educativo, siempre también buscando un nivel de sabiduría o de reflexión más superior. Entonces, estudié educación física en Buenos Aires y después me dediqué a la actividad física del deporte, pero después, siempre buscando algo más, me acerqué al yoga y tengo mi instructorado de yoga y soy profesor de yoga, pero siempre veía la necesidad de hacer algo más. Entonces, llegado el momento, decidí volver, ya viviendo en los Estados Unidos, volví a la universidad y estudié una maestría en medicina oriental. Pero inclusive ahí, ya encontrando aspectos más eh, concluyentes en mi meditación y en mi búsqueda, llegué a hacer medicina funcional. Y en esa búsqueda uno encuentra las respuestas que quizás uno estaba buscando sin saberlo desde que nació. ¿Qué es la medicina funcional, Diego? ¿Cómo? En la medicina funcional buscamos el origen de las enfermedades. Bueno, ¿Qué podría... significa? A ver. Significa que lo voy a contraponer con la medicina convencional alopática. En la medicina alopática es una medicina reduccionista, en el cual científicamente cada especialidad fue reduciendo más y más el campo de estudio a beneficio de la gente. No la estoy criticando, no es una crítica. Yo voy al médico, todos vamos a los médicos alópatas y es necesario y son extraordinarios. Los médicos alópatas en realidad tienen una vocación de servicio igual que todos. No es una crítica, al contrario, el elogio es a la superación científica y a la búsqueda de maneras más eficientes de poder ayudar al enfermo. Pero al mismo tiempo se pierde la visión holística de una persona como un todo. Entonces, la medicina funcional utiliza elementos de alta tecnología para poder generar diagnósticos, pero que consideran al paciente en su totalidad. Y lo que analizamos es función. Analizamos función gastrointestinal, función hepática, función del sistema nervioso, función del sistema endocrino. Y en el hallazgo de esas funciones o de esas disfunciones, tratamos de restablecer función. El restablecimiento de función, en contraposición a lo que es la alta tecnología o lo avanzado de los estudios de laboratorio que utilizamos, es absolutamente no tecnológica. Utilizamos la alimentación como fundamental,
como parte fundamental de la terapia. Después, en función a los estudios, podemos recetar suplementación médica natural, vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, probióticos, grasas, ácidos grasos. Todo eso para suplementar, para ayudar al cuerpo a encontrar su funcionamiento natural. Ver a un paciente como un todo significa observarlo en su individualidad y también en relación al entorno. Esa es la definición de holística, en realidad. Uno puede ser abogado holístico, uno puede ser periodista holístico. Entonces, uno como médico holístico, en realidad mira al paciente en su funcionamiento y en su interacción con el medio que lo rodea. Ver al paciente como un todo involucra toda la existencia de la persona y de la sociedad. Por supuesto, somos energía, somos biología, somos física. En realidad las leyes de la física rigen la medicina también. Entonces, verlo hablando de electromagnetismo nos influye. Hablando de procesos energéticos nos influye. Hablando de astrología nos influye. Nosotros somos entes energéticos. Cada célula nuestra tiene fotones que determinan nuestra situación en relación al Sol. Nosotros sabemos, nuestras células saben cuándo es de día y cuándo no. Nuestros órganos saben cuándo es de día y cuándo no. Entonces, considerar que cuando se pone el sol nuestras funciones fisiológicas cambian, o que cuando está prendida una luz eléctrica y nos influye en el cerebro, en nuestras sensaciones, también nuestras funciones cambian, es muy, muy importante para considerar una cura o una terapia completa. En lo holístico integramos emociones, en lo holístico integramos estilos de vida, por supuesto integramos alimentación, actividad física, relaciones humanas, relaciones con el medio ambiente, toxicidad, tanto de los alimentos como toxicidad del medio ambiente, y también factores que desencadenan procesos de estrés. El estrés es una pieza clave, porque en realidad no estamos siendo constantemente sometidos a un estrés a todo nivel: toxicidad emocional, medio ambiente. Entonces, ese es un todo. Analizar a la persona en su totalidad significa primero poder comprender cuál es su historia. Entonces, generalmente una primera sesión es un análisis de la historia clínica, de la historia médica del paciente, y es una especie de retrospectiva en cuanto a patrones de disfunción. Esos patrones en general se repiten. En la mayoría de los casos, cuando viene una persona con un problema crónico, si uno va atrás, en su infancia, su adolescencia, su juventud, uno va a encontrar que nuestro cuerpo ofrece resistencias inmunológicas a diferentes niveles. Y esos problemas médicos que la medicina alopática define con un nombre de una enfermedad, como puede ser diabetes, como puede ser, hipotiroidismo, como puede ser sinusitis o algún otro proceso inflamatorio crónico, en realidad son para un médico holístico partes fundamentales de un mismo patrón que muchas veces se repite. Eso es la parte de análisis de la historia clínica del paciente. Pero yendo más allá, uno también puede analizar a los padres y a los abuelos y quizás a los bisabuelos del paciente. ¿Por qué? Porque aparte de haber una correspondencia genética con nuestros antepasados, que es altamente valorada por la medicina alopática, hay también una correspondencia bacteriana o bacteriológica. Tenemos una herencia de las bacterias, de esas bacterias que nos pasan nuestros
antepasados, sobre todo nuestra mamá, a nosotros en el momento del parto. Entonces, toda esa carga bacteriana que nosotros heredamos y que a través de un parto natural y de amamantación fortalecemos, es parte también de un análisis. Y si nosotros encontramos procesos inflamatorios o infecciosos en el paciente, muchas veces se corresponden a deficiencias de las generaciones anteriores. No ver a un paciente como un todo significa ir directamente a la patología y tratar de suplementarla o de curarla sin observar cuál es el patrón que lleva a que eso se produzca. Hay una gran tendencia, también como en medicina holística, no, en realidad no es medicina holística, sino hay una gran tendencia en medicinas naturales a no hacer holística. Aunque mucha gente pretende hacer holística, mucha gente no hace holística. Y eso es por una necesidad de la sociedad de una resolución rápida del problema. Entonces viene alguien a verme con un problema hepático. Entonces trato de generar una limpieza de hígado y trato de darle hierbas o suplementos para mejorar el hígado o comidas para mejorar el hígado. Pero ¿qué pasa? El hígado no vive solo. Es parte de una integración. Entonces, hay una influencia, por ejemplo, de los aspectos de función intestinales en la función hepática. Entonces, si yo en vez de mirar al hígado, voy directo al hígado, analizo qué pasa con el intestino antes, disminuyo el proceso de toxicidad que desde el intestino inunda en el hígado. Entonces, en vez de tratar el hígado, trato la base anterior, trato la escala anterior al problema. Y gracias a que somos entes naturales, somos personajes naturales y vivimos beneficiados por esa maravillosa naturaleza, en realidad, si uno trabaja en disminuir procesos de estrés anteriores, el hígado se va a curar solo. A no ser que haya un problema funcional. Si hay un problema funcional y ya hay un daño permanente, se puede lograr el diagnóstico mediante estudios, entonces sí, también hay que suplementar el hígado, hay que limpiarlo, hay que curarlo. Pero observarlo como un todo y conocer el camino crítico en el cual nosotros debemos curar al individuo es fundamental. Entonces, si yo quiero curar al hígado, voy a tener que ir para atrás, no voy a ir para adelante. Pasa lo mismo con otros aspectos, cuando una persona viene con problemas emocionales. Muchos aspectos emocionales están en correspondencia con problemas de toxicidad hepática y también con otros problemas, por ejemplo, congestión digestiva. Yo trato de curar nada más que el problema emocional, quizás con una terapia por la palabra o un proceso de meditación, que son extraordinariamente poderosos. A veces sí uno lo puede lograr, y esas terapias son altamente efectivas. Pero para lograr una resolución completa y considerar todo, entonces hay que considerar también qué está pasando fisiológicamente en el órgano y en los órganos anteriores. Pasar tiempo con el paciente es fundamental para poder comprenderlo. Y sobre todo las primeras acciones y las primeras entrevistas de trabajo, las primeras consultas con el paciente deben ser largas. Y uno tiene que darle al paciente tiempo para expresarse. A veces es una especie de, parece como si fuese una sesión de psicoanálisis, pero es un psicoanálisis o es una sesión de consulta con un objetivo claro. El paciente lleva en sí mismo, encerrado y en sus palabras, sus respuestas. Cuando uno sabe escuchar al paciente, uno debe convertirse en un espejo. Y el espejo le va a devolver al paciente el verdadero diagnóstico. El diagnóstico es
el de las palabras mismas del paciente. A veces se me da escalofríos porque estoy escuchando y yo al mismo tiempo, como una modalidad, escribo. Y en el momento en que el paciente dice, una vez que uno le da tiempo a que el paciente se exprese, él mismo te está diciendo qué es lo que tiene. Entonces, ¿cuál es yo adquirí como una especie de destreza terapéutica, que es la de poder encontrar el momento en que él me está diciendo realmente esa preciada información que yo necesito devolverle a él, porque para él va a pasar inadvertida, pero me va a decir exactamente, este es el momento que me pasó esto, o me siento así, o me parece que estoy atascado, o me parece que estoy... Y se está refiriendo a diferentes órganos o a diferentes aspectos de su salud. Y está todo encerrado en él porque uno vive las 24 horas del día, desde que nació hasta que se muere, en su cuerpo. Entonces, si uno le da la posibilidad de expresarse y uno puede entender y reflejar, uno va a encontrar siempre la respuesta. La medicina alopática tiene una función muy importante. Yo siempre busco lo bueno. Nunca trato de generar, o por lo menos en mi intención, algo malo. Y existe por una razón. Y en un mundo disfuncional, donde la medicina alopática es nada más que el reflejo de una sociedad en estado de descomposición. Entonces el estado de descomposición es progresivo a nivel de la calidad y el tipo de alimentos que comemos. El estado de descomposición es progresivo en el tipo de toxinas que exponemos, a los cuales nos exponemos. Entonces después se empieza a generar una gran bola de nieve donde hay también procesos tóxicos de información, procesos tóxicos de educación o de gobernabilidad, o como quieras llamarlos. Digamos, y en la política, en la economía, en todos los aspectos de la sociedad van a empezar a surgir. Entonces, la medicina alopática es nada más que el brazo terapéutico de toda esa toxicidad que va empezando a acumularse en el universo. Entonces, no hay forma que no sea, no tiene que ser de otra manera. Si fuese de otra manera, sería raro. Si estuviésemos en un mundo donde está lleno de McDonald's y Burger Kings y JFK's y pollo frito y comida chatarra, y la medicina holística, digamos, si todos los médicos fuésemos holísticos, habría algo que nos cierra. No sé si me entendés. O sea, no se corresponden las dos cosas. Entonces, hay una reciprocidad entre la medicina alopática que está ayudando a gente. Yo veo mucha gente en consulta todos los días. Yo trabajo con un grupo médico de doctores en medicina. Los aprecio mucho y salvan muchas vidas. Entonces, realmente los admiro. Primero, que son mentes brillantes. Son extraordinariamente inteligentes y capaces. Segundo, tienen décadas de estudio y se han preparado brillantemente para hacer lo que hacen. Y tercero, que tienen miles de millones de personas, porque hay varios miles de millones de personas que dependen de ellos. Entonces, esas drogas inventadas por la industria farmacéutica o esos procedimientos que tienen que hacer, tienen lugar. Lo que habría que hacer es darle más prevalencia o más protagonista económico a la medicina holística. Si los seguros médicos nos dieran un poco de entrada en la participación de la torta económica, la gente empezaría a elegirnos a nosotros en vez de a ellos. Se quedarían sin trabajo, muy rápido. Pero en realidad, las llamadas telefónicas que yo tengo
a mis líneas de marketing o digamos, de pacientes, la primera consulta es, ¿lo cubre el seguro? Y yo tengo que decir que no. Entonces, un gran porcentaje de la población no tiene otra alternativa. Entonces termina yendo al médico a tomar la pastilla. Y la pastilla genera una muleta bioquímica. Tapa un síntoma y para mucha gente no hay otra alternativa. Porque culturalmente, porque educativamente, intelectualmente no pueden reflexionar sobre una necesidad holística o nutricional de su tratamiento. Entonces, lamentablemente hay una parte del planeta, hay una parte de nuestra población que sigue apegada y va a seguir siempre apegada a las drogas de prescripción médica, a los tratamientos de medicina alopática, y tienen su lugar. Entonces, porque si no la pasarían mucho peor. Para encontrar las razones por las cuales la medicina moderna es como es, hay que viajar a principios del siglo XX, en los cuales grandes corporaciones que dominan los hospitales mandan ejecutivos, que en esa época los mandan en auto o en autobús, porque no había ni siquiera trenes todavía en Estados Unidos que unían todas las ciudades, a hacer un relevamiento de los hospitales. En ese relevamiento lo que logran es un número de cantidad de hospitales y después apuntan a estos hospitales con lobbies de drogas de prescripción médica. Entonces generan que prácticas médicas que eran muy prevalentes y muy seguidas en esa época, como la homeopatía, por ejemplo, sean corridas a un costado porque les ofrecen incentivos económicos a los médicos para que empiecen a prescribir sus productos. Entonces, ese es el comienzo, esa es la chispa que genera después algo que nunca se puede terminar y que no se va a terminar, que es una asociación entre las industrias farmacéuticas y la industria hospitalaria. Entonces, ese es el comienzo. Y también se inician campañas de desprestigio a otras especialidades médicas. Y luego de que uno dice una mentira durante 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, esa mentira queda y se transforma en verdad. Entonces, lamentablemente, muchos de los que hacemos medicina holística somos vistos por el establishment alopático como lo que llamamos en inglés quacks, como chantas, como tipos que no somos reales en lo que estudiamos ni somos reales en lo que tratamos. Las medicinas es muy difícil agruparlas a todas las especialidades no alopáticas, porque hay mucho. Hay desde prácticas más bien espirituales o meditativas, prácticas energéticas, y hay prácticas médicas de otro tipo de filosofías, como la medicina china, que tiene 3-4 mil años de historia, o la medicina ayurvédica, que es igual de añeja, y medicinas alternativas más nuevas, como la medicina funcional, que utilizan estudios de laboratorio, que utilizan tecnología para ser aplicada, hay gente que utiliza magnetos, hay de todo. Entonces es muy difícil agruparlas, pero no hay un sistema económico suficientemente rentable para que viva mucha gente de eso. Las consultas son más largas y no hay tanto rédito en los procedimientos, no hay tanto rédito en los estudios de laboratorio o en los procedimientos que se hacen. No hay tanto rédito en los productos que se venden. Sí, la acupuntura como tal, a mi entender, porque hay muchísimas formas de ver la acupuntura y en cierta forma después se transforma en algo de la intuición del practicante también. Pero
Somos un hecho energético y como hecho energético las polaridades nos rigen. Cuando nuestro cuerpo pierde balance en ese equilibrio eléctrico, nos enfermamos. El reconocimiento del acupunturista o del médico, no me gusta hablar de acupuntura, me gusta hablar de medicina china, porque la medicina china involucra un montón de especialidades. Cuando el médico chino o el médico oriental reconoce ese desbalance, el trabajo con las agujas es fundamentalmente para rebalancear el cuerpo. Y las agujas son influencias muy pequeñas, casi insignificantes. Si te clavo un puñal, te mato. Te sangrás y te mato. Pero si te clavo una aguja, el cuerpo va a saber que esa aguja está insertada y en realidad es un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño va a tratar de ser expulsado por el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Se monta todo un operativo inmunológico para poder deshacerse de ese cuerpo que está insertado. Y eso genera un cambio de polaridad en el cuerpo. Entonces la maestría del profesional es en poder encontrar la mínima cantidad de agujas, la mínima cantidad de estímulos para poder devolverle al individuo el balance. Antes de ser humanos, como tales, éramos evolutivamente otros seres. Y si volvemos hacia atrás en nuestra cadena evolutiva, fuimos todo. Fuimos planta, fuimos peces o otros seres vivos. Eso significa que en nuestra inteligencia genética, nuestro cuerpo reconoce todas esas proteínas, todos esos elementos que vienen en la comida. Cuando comemos un vegetal, fuimos ese vegetal. Cuando comemos una proteína, por supuesto, se parece mucho más a nosotros. Entonces, en el mundo alimenticio, todo lo que nosotros deberíamos comer debería ser reconocido por nuestra computadora, por nuestro sistema. Pero empezamos a alterar la composición de esos alimentos. Entonces, cuando empezamos a introducir lo que parece ser un vegetal, pero en realidad viene alterado, entonces nuestro cuerpo no lo reconoce. Entonces decís, wow, no decís, lo dice tu intestino o lo dice tu sistema inmunológico. ¿Quién es este? Entonces, cuando penetra eso, se genera un gran revuelo. Y ese revuelo puede llegar a ser un proceso inflamatorio a nivel de las mucosas y del conducto intestinal. Entonces ahí tenés procesos crónicos de inflamación intestinal. Si rompe las barreras o pasa las barreras intestinales adentro del cuerpo, entonces ya ahí tenés un proceso inmunológico, porque está en la sangre y inmunoglobulinas o anticuerpos van a empezar a atacarlo. Entonces esa guerra bacteriológica genera problemas autoinmunes. Entonces el alimento no orgánico puede traer o no traer una carga de modificación en su estructura. Y estamos realmente en aguas absolutamente inciertas, porque todo lo que tenemos alrededor nuestro es absolutamente nuevo. En nuestra corta existencia en la vida de la industrialización de los alimentos, que son 80 años o 100 años, 120 años si querés llamarlo así, en nuestra vida evolutiva es nada más que una fracción de un milisegundo. Entonces, estamos realmente jugando con fuego,
poniendo en riesgo no solamente eh, nuestra supervivencia como especie, sino que no tenemos ni la menor idea y no tenemos control tampoco hacia dónde vamos. Yo pertenezco a una asociación en Estados Unidos, que en realidad es mundial, en la cual analizamos las conductas culinarias y las formas de vida de culturas eh, originarias. Nuestra asociación investiga costumbres culinarias y costumbres en general de civilizaciones anteriores a la modernización de los alimentos. Entonces, se sabe por investigación que estas poblaciones anteriores a la introducción de lo que se llaman alimentos disruptivos del comercio moderno tenían un poder vital, tenían una salud extraordinaria. Y en los estudios se iba y se exponía a un pequeño grupo a alimentos nuevos y después se volvía al año, a los 2 años, y se analizaban, por ejemplo, los bebés, o se analizaba la salud dental de la gente, y después se seguían un montón de otros procesos médicos, y el deterioro era notorio. Lo que es inclusive más poderoso es la consideración de que después de 100 años nuestra civilización en nuestra civilización ya tenemos varias generaciones de gente que ha perdido contacto con esa generación limpia. Entonces vemos en las generaciones nuevas procesos de deformación. Por ejemplo, si yo analizo la imagen y la figura de mis abuelos eran de envergadura mucho más grande, y hay una progresión de deterioro entre la forma física de ellos, la forma física de mi papá, la forma física mía y la forma física de mi hija. Cada vez tenemos caras más alargadas. Yo soy un ejemplo perfecto, caras más alargadas. En cambio, si uno ve fotos de principios del siglo XX, en general la gente tenía caras redondas. Y cada vez vamos perdiendo un montón de fuerza vital. Entonces, eso tiene un montón de repercusiones en el sistema médico y en la salud de la población. Por ejemplo, cada vez hay niños que tienen enfermedades que antes eran enfermedades de adultos. Y hay una correlación con la disminución de la carga bacteriana de nuestra flora intestinal, que en el pasaje de generación a generación va perdiendo fuerza.